todos bienvenidos a esta primera conferencia virtual del semestre 2021. Agradecemos la participación de profesores, de estudiantes, egresados e invitados que están llegando de otras escuelas y facultades de la zona metropolitana de la Ciudad de México. El Consejo Académico del Colegio de Ingenieros Civiles nos hace favor de la convocatoria para que los interesados en el tema BIM pudieran participar de esta conferencia. Agradecemos a todas las escuelas incorporadas al colegio y al ingeniero José Luis Rodríguez Hernández, egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Salud. Me voy a permitir, para poder iniciar la conferencia, hacer una breve semblanza de José Luis, que aunque es una breve semblanza, dice mucho de lo que ha podido hacer en su vida laboral, pero sobre todo en el enfoque que ha tenido en un tema tan importante como esa José Luis es miembro del equipo de expertos de Autodesk y fundador de GETCO, con más de 7 años de experiencia en el sector de la arquitectura, ingeniería y la construcción. Se encuentra en implementación, la formación y soporte de proyectos BIM, además de implementar automatizaciones y procesos en áreas de diseño. Es integrante de jóvenes académicos en la Academia de Ingeniería de México y cuenta con CMBIM, ayudado por la Asociación Mexicana de Contratistas de Estados Unidos. Además, ha colaborado en la creación de varios artículos académicos relacionados con BIM y ha participado en proyectos de innovación en España y Filipinas. Tiene vasta experiencia como colaborador y conferencista. Cuenta con un canal de YouTube, el cual pueden consultar, que expone algunos temas sobre soluciones y recomendaciones sobre BIM, software de Autodesk, y cuenta además con 9,000 estudiantes en la plataforma de Udemy. Los dejo con el ingeniero José Luis Rodríguez Hernández. La mecánica de nuestra conferencia va a ser una exposición del ingeniero. Una vez que él concluya, las preguntas que se acumulen durante la conferencia las iremos recogiendo Miguel García Belazar y un servidor, Juan Carlos Ortiz. Al final se las haremos llegar al ingeniero para que vaya contestando, y si el tiempo nos lo permite, escuchar alguna pregunta de viva voz a través de la conferencia de alguno de los participantes. Ingeniero José Luis, por favor, le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y primero que nada, muchas gracias por dedicarnos un poco de su tiempo para poder asistir a esta conferencia. Como lo había comentado el ingeniero, pues soy orgullosamente Puma y egresado de la FES Aragón, y el día de hoy vamos a estar tocando este tema, ¿no? De qué es BIM y por qué me ayuda a ejercer mejor mi profesión. Entonces, por lo general, cuando doy conferencias, comienzo con esta semblanza que es de forma profesional, en qué es lo que hacemos nosotros, qué certificaciones tenemos. Sin embargo, creo que para ustedes, sobre todo en este caso los estudiantes, creo que vendría un poco mejor que conocieran toda esta etapa que yo tuve dentro de la escuela, para que ustedes vean cuáles son esas opciones que tienen, que están en la mejor etapa de su vida y cómo pueden aprovecharla. Entonces, vamos a cambiar esa por esta. Tuve la suerte de hacer intercambio académico en España y bueno, también me titulé por la tesis en España. En este caso con el tema dedicado a la conservación de edificios, a la conservación de puentes existentes, aplicando la metodología BIM. Y pues bueno, durante mi estancia en la universidad, pues tuve la oportunidad
de estar como presidente y fundador de una sociedad dedicada a la ingeniería estructural y también dentro de la vicepresidencia del Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Además, pues obviamente una de mis pasiones fue competir, buscar validar mis conocimientos y pues prácticamente pues tuvimos algunos premios y participamos en otros concursos en donde no nos fue tan bien y pues esto también formó parte de la experiencia que me ha ayudado a crecer y a aplicar todos esos conocimientos prácticos. Y bueno, ahí tienen algunas imágenes de algunas participaciones en donde estuvimos y pues ahí están los equipos y los compañeros con los que estuvimos trabajando y participando en los concursos. Aprovechando esto, pues les quiero decir que es una muy buena oportunidad la que ustedes tienen para poder integrarse dentro de estas actividades. Si bien a lo mejor el campo laboral puede llegar a ser un poco difícil para un recién egresado, son este tipo de actividades las que te permiten abrirte y diferenciarte entre los demás currículum, porque si bien por ahora estás con tus compañeros, en su momento cuando ya empieces a buscar un empleo, ellos van a ser tu competencia. Y si tú tienes la misma formación que tus compañeros, pues va a ser muy difícil que te puedan escoger las empresas. Entonces, los invito, sobre todo a aquellos que todavía están estudiando, a que aprovechen esta etapa, que puedan meterse a estas actividades extracurriculares, si pueden estudiar y trabajar de medio tiempo, que es prácticamente una de las cosas que hice, por eso tengo tanta experiencia, porque prácticamente desde que estaba en tercer semestre ya me encontraba trabajando en el sector de la construcción. Entonces, bueno, pues espero que también esto les sirva para que abran un poco sus ojos, para que vean qué oportunidad tienen ahora que están estudiando. Y bueno, vamos a tocar estos temas que creo que son los más importantes para que puedan entender un poco de lo que significa BIM y sobre todo cuáles son las consecuencias que tiene dentro de nuestro sector. Entonces vamos a hablar primero de cómo nos encontramos a nivel mundial con esto, ¿no? que es el BIM. Después nos vamos a enfocar directamente en México y pues habidos ahí, vamos a ver que esto también ha traído la creación de nuevos perfiles de la construcción, que por el momento, mientras todo esto sigue siendo un poco nuevo para nuestro país, podemos aprovechar eso para tener una mejor posición al momento de entregar un currículum a una empresa, ¿no? Para aquellos que no sepan qué significa BIM, pues vamos a definirlo. Vamos a definir su estructura básica para que lo puedan entender mejor. Y lo que me importa es que se queden con algo. Entonces les voy a enseñar cuáles son esos conceptos básicos que tiene BIM. Cuáles son los beneficios que tiene al implementarlo en el aprendizaje. Dónde puede empezar a usarlo, en este caso enfocándonos más como estudiante, sobre todo por este punto importante. Y en este caso también no nada más es decir, ok, lo puedes aplicar ahí. Aproveché y dentro de pues todos los archivos que llegué a tener en la escuela, rescaté algunos de ellos en donde estuve aplicando parte de la metodología, parte del modelado 3D, para que vean que se puede realizar, ¿no? Una cosa es que te lo digan, pero creo que es mejor que te lo muestren. Entonces, después vamos a finalizar como recomendaciones en dónde lo puedes aprender y vamos a resumir qué es lo que aprendimos en esta conferencia. Entonces, bueno, si nos enfocamos en esta imagen tenemos tres colores principales, ¿no? Tenemos mandatos vigentes, futuros y planificación. Si bien
nosotros como México ya tenemos algo planeado y por ahí hay una estrategia. Todavía estamos muy verdes en el sector público dentro de la adopción. Sin embargo, hay países que ya llevan un poco más de 15, 16 años usando esta metodología. En este caso, el Reino Unido y Estados Unidos y Australia son parte de los ejemplos que más llegan a tener. Y si nos vamos por el lado de Latinoamérica, pues ahorita tenemos a Chile, que es uno de los países que ha avanzado bastante en poco tiempo. Y si nos vamos al habla hispana, también tenemos a España, ¿no? Es uno de los dos países latinoamericanos en donde se ha fijado más. Sin embargo, también tenemos a Perú, tenemos a Bolivia, tenemos a Panamá, Uruguay. De hecho, prácticamente ya todos los países están al menos planificando la adopción de BIM. Pero ahora, ¿qué pasa, no? El detalle es que como se ve como algo nuevo y como empieza a cambiar algunas piezas del juego, pues tenemos este problema, que al momento de que las empresas quieren implementar esta nueva forma de trabajar, pues se encuentran con que no hay el capital humano calificado con el conocimiento en BIM. Entonces, de entrada, pues aquí pueden ver que tienen una oportunidad si empiezan a buscar implementar esto en su formación. Y ahora bien, si nos vamos a México, pues tenemos esto, ¿no? Que dentro de una encuesta que hicieron, se indicó que cerca del 42% de empresas privadas han utilizado BIM dentro de sus proyectos. Obviamente arquitectura es la que va un poco más avanzado con esta adopción. No sé por qué, pero siempre por lo general pasa en estos casos. Y otro caso importante, ¿no? El software que más utilizan para el tipo de modelado es Revit. Además de que, bueno, los proyectos por lo general tienen 10,000 metros cuadrados o más cuando hacen esta implementación de forma de trabajo. Y bueno, como les había comentado, pues ya hay una estrategia planteada desde el año pasado por parte de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, en donde están buscando implementar BIM desde el sector público. Si bien el sector privado está bastante avanzado en México, de hecho en México tenemos la fortuna de tener empresas maduras en esta metodología, en el sector público pues apenas está buscando hacer esto. De hecho, el que iba a ser el nuevo aeropuerto y ahora el aeropuerto de Santa Lucía están utilizando esta forma de trabajo. Se tiene planteado que para el 2026 ya tengan la madurez suficiente el sector en las licitaciones para que puedan generar los proyectos con BIM. Entonces, ya para esa fecha no va a ser un plus, ya va a ser un requisito y aquellas personas que no estén preparados y que deseen integrarse al sector público, va a ser muy difícil, si de por sí es difícil integrarse al sector público, va a ser mucho más difícil poder integrarse. Ahora bien, si participan en empresas privadas y estas empresas privadas licitan al sector público, pues también va a ser muy difícil poder encontrar un trabajo sin estos conocimientos. Y por ahora pues tenemos esta opción, ¿no? Que mientras todo sea novedad, empiezan a salir estas ofertas de trabajo, ¿no? Aquí me enfoqué un poco en España porque, bueno, esta presentación también la creé para España y empiezan a salir esas ofertas de trabajo en donde dicen, ok, quiero un ingeniero civil BIM, quiero un BIM de instalaciones o un experto en BIM Revit, ¿no? Entonces, si se fijan, a partir de esta metodología están empezando a buscarse nuevos roles de contratación. Y a partir de esto, pues mientras se integra a la forma tradicional de cómo se trabaja, empieza a haber una diferenciación y se están agregando roles
que en un futuro se van a integrar a los que ya existen, ¿no? Entonces, por este lado podemos ver que la metodología BIM pues necesita a un Information Manager, y sobre todo esto va más por el lado de la parte de la industria 4.0, ¿no? Que ya empezamos a valorar la información que tenemos y entonces tenemos que gestionarla mejor. También por otro lado ya se está solicitando el BIM Manager, que es el gestor de esta metodología, y en este caso va a depender si va a ser de coordinación o de alguna especialidad en específico. Tenemos al coordinador BIM y tenemos al modelador BIM. Ahora, si hacemos un símil con los roles que ya existen, el modelador BIM va a venir a suplir a los dibujantes. Entonces, por ejemplo, nosotros como estudiantes, por lo general, cuando entramos a gabinete, el primer empleo que podemos llegar a tener es el de dibujante, ¿no? Antes de que nos tomen en serio y nos pongan como proyectistas o como diseñadores. Entonces, este va a ser la conversión. Podrían entrar directamente como modeladores BIM. Y este rol de coordinador BIM es el que hace la revisión dentro del proyecto, y en este caso también puede ser dentro de una sola disciplina. ¿A qué me refiero con esto, no? Por ejemplo, hay un proyecto de un edificio de 10 niveles. Por un lado tenemos a la persona que modela, y por otro lado tenemos a la persona que pues está haciendo otras actividades, pero al fin tiene que supervisar al modelador. Entonces ahí es donde entra el rol de coordinador. Y obviamente aquí también es un poco decir que una persona puede tener más de un rol, y un rol puede ser ocupado por más personas. Va a depender de la complejidad del proyecto, en cómo se estructure la compañía. Pero bueno, tenemos estos nuevos roles que crea esta metodología. Y ahora bien, si nos vamos a nuestro buscador y ponemos esto dentro de Google, nos van a aparecer algunas informaciones que tal vez no sean coherentes, ¿no? Desde una imagen de una tienda de alimentos hasta otra cosa como que dicen que vamos a aprender Revit Online para saber BIM. Y pues aquí es donde ya empecemos a tener un poco de problemas sobre el entendimiento de qué es BIM. Aquí les dejo un poco de historia para que se den cuenta que pues esto no es nuevo, ya se viene cocinando desde el año 1976 con Building Description System, que fue esa tesis doctoral que hizo Charles Eastman, dedicado a generar esta forma de trabajar. En este caso estamos hablando de modelos tridimensionales que se utilizaban como bases de datos. Donde empezó a tener un poco de impulso fue a partir del año 2000, ¿no? Entonces, a partir del año 2000 es cuando ya había proyectos tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, en donde ya estaban empezando a utilizar esta metodología. Por ahí hay algunos estándares de forma de trabajo, como es el IFC, y que es uno de los puntos o de los pilares fundamentales de la interoperabilidad en esta metodología. Y pues como pueden darse cuenta, también tenemos otro estándar que se llama LOD, el Level of Development Specification, que este se creó a partir del 2003, si no me equivoco. Empezaron a desarrollarlo, pero bueno, este se asentó en el 2008. Entonces, como pueden ver, tenemos como 50 años desde que empezaron a hacer esto, y tenemos 20 años que otros países ya lo están implementando. Entonces, como pueden darse cuenta, pues vamos un poco lentos como país. Ahora bien, si bien hay muchas definiciones de qué podría ser BIM, me gusta definirlo de esta manera porque es un poco más concreta y más concisa. Se define como una metodología colaborativa que va a unir herramientas, procesos y tecnologías digitales. Y estas nos van a permitir generar información y documentación sobre todo
el proyecto, interactuando a lo largo del ciclo de vida del mismo. Es un acrónimo, como pueden verlo, y el principal acrónimo que tienen es Building Information Modeling. Como pueden darse cuenta, pues tenemos nuevamente las personas o los integrantes o aquellos actores que nos van a permitir conjuntar y trabajar con esta metodología, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los procesos que son bastante importantes dentro de esta metodología, ya que lo que buscan es tomar todas esas buenas prácticas que ya existen, que el PMI, el Project Management Institute, ha ido desarrollándola, las va adaptando y van utilizando esas buenas prácticas dentro de la generación de proyectos. Tenemos por el otro lado la política, que en este caso ya empezamos a buscar sentar las bases para que empecemos a hablar el mismo idioma, ¿no? Estamos hablando ya de que haya estándares, de que haya protocolos y de que haya manuales para seguirlos, que esta es otra parte bastante importante dentro de la metodología, sobre todo para poder aprovechar el tiempo. Y por otro lado tenemos a la tecnología, tenemos a que estamos habilitando la tecnología ya existente y la estamos aplicando dentro de proyectos nuevos. ¿A qué me refiero con esto? Hay bastante tecnología ya dentro del mercado, sin embargo el sector de la construcción es uno de los sectores en los que tarda bastante tiempo en poder adaptarla, ¿no? Por ahora tenemos los levantamientos topográficos que inclusive todavía se siguen haciendo de la forma tradicional, en donde, bueno, aquellos que ya han tomado topografía se habrán dado cuenta que casi es imposible que les cierre la poligonal. Y pues esto lleva a que después ese error de las curvas de niveles creadas se ve reflejado en una cuantificación errónea, a lo mejor de desplazamiento de tierras o de colocación del emplazamiento del edificio, etcétera, ¿no? Y pues bueno, hay tecnología ya desde más de 30 a 40 años que existe y que ahora, aparte de que ya existe, se está haciendo accesible, que en este caso es generar la fotogramimetría, que no es más que tomar varias fotos al emplazamiento y construir a partir de eso un modelo tridimensional que nos permite entender mejor cómo se encuentra el terreno y obviamente al bajar el nivel de complejidad del proyecto vamos a poder generar un mejor diseño. Y pues obviamente dentro de la política también existen las personas, ya que sin las personas, pues eso no puede funcionar. Puede haber algo muy bueno, pero si las personas no están dispuestas a adoptarlo, pues no va a funcionar de nada. Y a partir de eso, pues tenemos a las instituciones educacionales, a las instituciones de gobierno, a los centros de investigación, a todas esas personas que nos ayudan a que algo se establezca de forma correcta en el lugar en donde estamos. Y por eso comentamos que si bien BIM es un acrónimo y tiene diferentes definiciones que ustedes van a encontrar conforme vayan avanzando, podemos categorizarlas o dividirlas en el producto, que es aquel que vamos a entregar, el modelo digital que se llama BIM, como habilitador tecnológico, porque como les comenté, pues esto nos permite adoptar la tecnología disponible e integrarla dentro de nuestros procesos. También por otro lado, pues es una base de datos, ya que el modelo digital no solamente son 3 dimensiones, sino que son elementos constructivos que van a tener información relacionada a la construcción embebida dentro de ellos. Es un proceso colaborativo porque justamente lo que buscamos es que tengamos que hacer un diseño y no hagamos 10 diseños. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Que actualmente los silos o los huecos en los cuales se trabaja en la industria de la construcción, pues hace que al final la persona que construye tenga un trabajo muy complejo porque no hay una comunicación real entre los diseñadores.
lo que hace que obviamente tengamos retrasos en la obra, que después tengamos muchos RFIs, etcétera, ¿no? Y por último, pues sirve como parte de gestión dentro de la infraestructura. Como pueden ver, si lo vemos por el lado de gestión, cuando ustedes vayan avanzando un poco más, se van a dar cuenta que no solo es el diseño y que dentro del diseño tenemos fases del diseño. Entonces, todo esto es un ciclo de diseño. Ese ciclo de diseño va correspondiente a después aumentar al ciclo de vida del edificio. Una vez que se termina el diseño, si estamos en un sistema de contratación en donde se licita, pues se busca a la persona que dé un mejor precio por lo general en la licitación y después el contratista adapta el diseño. Después de ahí pues ven que esto sea cuantificable y que sea realizable para poder lanzar la contraoferta del presupuesto que se tenía pactado y obviamente después de que ya está construido, después de que el constructor hace milagros con lo que tiene, nos vamos a que el edificio ya está en marcha y se tiene que hacer un mantenimiento preventivo y correctivo para que éste pueda durar los 50, los 100 años, los 250 años por el cual fue diseñado, ¿no? Al final nosotros como diseñadores tenemos diferentes periodos de retorno y pues obviamente el mantenimiento ocupa una parte muy importante dentro del presupuesto del mismo. Es por eso que BIM apoya dentro del sistema de gestión, ya que lo que busca es construir conocimiento. A partir de construir conocimiento, existe menos retrabajo en cada una de las siguientes fases del ciclo de vida posteriores. Y después decimos que es un proceso colaborativo. Pero ok, ¿quiénes son los que participan dentro de un diseño o dentro del proyecto BIM? Pues realmente participan todos, ¿no? Y aquí es donde cambia un poco el paradigma de la construcción tradicional. En este caso se involucra al cliente en las tomas de decisiones, sobre todo en tempranas. Los arquitectos, los diseñadores, los ingenieros, inclusive los contratistas, si tenemos un sistema de contratación de diseña y construye, nos permite poder estar en comunicación y colaborar. ¿A qué me refiero con esto? Pues es algo tan sencillo como yo como diseñador sé qué cargas necesito imponerle al edificio y tengo una propuesta de diseño, en este caso yo como calculista. Sin embargo, mi sistema constructivo tal vez no puede ser viable o no es viable para el constructor porque él tiene otro sistema constructivo diferente. Entonces, ¿qué pasa si no nos comunicamos? Pues simplemente, de entrada, no van a respetar mi diseño porque no se adapta a su forma de construcción. Y segundo, pues el contratista va a invertir tiempo en la etapa de diseño que se supone que ya estaba cerrada. Entonces, al buscar tener esa colaboración real, lo que hacemos es reducir todo ese retrabajo que existe para que ese tiempo que puede llegar a sobrar se dedique hacia el diseño, a generar un mejor diseño. Después decimos que es una base de datos y que es un producto. Porque, bueno, ahora bien, si nos vamos a la definición de Building Information Model, que es el producto, este debe buscar ser la representación digital con características físicas y funcionales de la infraestructura, que debe de crear un recurso de conocimiento compartido para poder obtener y compartir información mediante una base de datos confiable que nos va a permitir tomar decisiones a lo largo del ciclo de vida. Entonces, si lo vemos ya de forma más tangible, tenemos esto, ¿no? Que por un lado, los modelos BIM están orientados a objetos de la construcción. Estos elementos no es una línea, no es una curva como sería en AutoCAD, no es una extrusión, sino que forman parte de un sistema constructivo de forma digital. Al ser un modelo tridimensional, pues obviamente nos va a permitir acercarnos más a la realidad y a tener una mejor comprensión.
va mucho más allá de la representación gráfica y sobre todo esto para el lado de arquitectura, porque si bien los modelos tridimensionales no son nada nuevo, lo que buscamos es que esta información que está dentro del modelo nos permita para poder cuantificarlo, para poder tomar mejores decisiones, para poder saber cuándo se construye, quién es la persona que lo va a instalar, cuál es el costo, etcétera, ¿no? O sea, todo esto al final, si se fijan, se compacta dentro de una base de datos digital. Nos permite tomar la información a partir de ahí, ya que los componentes tienen propiedades que soportan a los procesos de la construcción. Y para esto, pues obviamente es muy importante que debamos de modelar cómo se construye o cómo se analiza. ¿A qué me refiero con esto? También llega a haber errores, sobre todo si se toma en consideración la forma anterior de trabajar y se quiere adaptar esta forma a la actual, en donde lo que buscan es que se vea bonito por fuera, pero no les importa cómo están conectados por dentro. Entonces, aquí lo que va a pasar es que si generamos una sección o un corte, pues se va a ver que está mal tomado en consideración el proceso constructivo. Entonces se va a tener que hacer más retrabajo. Es por eso que se busca modelar cómo se construye. Y por el otro lado, por la ingeniería estructural, ¿no? Cómo se analiza. Tenemos ahí un punto intermedio, ya que si bien nosotros como calculistas llegamos a hacer en ocasiones modelos simplistas para poder obtener las demandas estructurales del edificio o de la infraestructura, ahora con el modelo digital tenemos o podemos hacer un poco más detallado ese modelo y ese modelo me puede servir también para documentos de construcción. No es un modelo aislado que me va a servir para el modelo analítico y otro para el modelo de documentación, sino puede llegar a ser un modelo integrado, un modelo que me sirva para las dos funciones. Y obviamente, pues como cualquier proyecto, cualquier cantidad y detalle del modelo va a depender de las necesidades de información del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Pues obviamente, si estamos en una casa vivienda o en una casa de residencia, no voy a modelar un tabique por tabique, porque de entrada tardaría mucho tiempo, no es óptimo para hacerlo y puedo generar precios, en este caso costos paramétricos que no van a diferenciar mucho. Luego tenemos por otro lado que hay cosas que a lo mejor por el lado de arquitectura sí se tienen que detallar. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor con la carpintería o la herrería, en donde van a depender de esa información para que puedan generar el pedido. Entonces ahí a lo mejor sí se requiere mayor detalle. Entonces va a depender de cuáles son los objetivos del proyecto para que el modelo tenga un detalle mayor o menor. Y otra parte es que cada elemento y sistema de la construcción están relacionados entre sí. En este caso, de forma digital, se convierte en un modelo paramétrico. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros cambiamos la longitud, pues esa longitud se va a ver reflejada en todas las vistas del modelo y se va a ver actualizada. Y si está conectada con un muro, el muro lo más seguro es que vaya a seguir esa longitud porque están conectados paramétricamente. Después, pues obviamente lo que se busca es que llegamos a tener un gemelo digital. ¿Y a qué me refiero con esto? Que nos cuesta muy poco mover un elemento o eliminar un elemento dentro de la computadora. Y nos cuesta muy caro hacer eso dentro de la construcción. Entonces, conforme más solución tenga o mejor integrado esté nuestro modelo tridimensional y nuestro modelo BIM, va a tener menos problemas en la construcción, buscando que el modelo digital llegue a ser la representación física, llegue a ser igual a la representación física.
Es por eso que hablamos del gemelo digital y es lo que se busca. En la manufactura esto ya se hace desde los años 50 o si no es que más atrás, comenzando con el Apolo, ¿no? En este caso, cuando fueron a la Luna tuvieron problemas, generaron un gemelo digital y mediante el gemelo digital pudieron solucionar los problemas. Otra parte importante es sobre todo esto, ¿no? Que van a tener este problema que a lo mejor van a encontrar, que es que ya uso Revit, ya hago BIM, ¿no? Entonces tenemos que regresar a lo que habíamos hablado, que tenemos la tecnología y el software es una herramienta tecnológica que nos va a permitir generar el modelo digital, pero no es el proceso BIM. Entonces, si nos vamos a su definición, las herramientas son un conjunto de instrumentos que se utilizan para desempeñar un oficio o un trabajo determinado. En este caso, representar el modelo digital de la construcción, ¿no? Entonces, por este lado, Revit es una herramienta tecnológica que permite realizar trabajo relacionado a modelos tridimensionales o a modelos BIM. ¿A qué me refiero con esto, no? Nuevamente, Revit puede ser utilizado para hacer renders, pero no para sacar documentación porque no ha sido modelado correctamente. O simplemente lo sacamos para sacar planos, pero no lo queremos integrar o no queremos integrar la información del proyecto. Y muchas empresas sí lo hacen porque para ellos es más rentable y es hacerlo más rápido que hacerlo con AutoCAD. Pero eso no significa que estén generando un modelo BIM, ¿no? Un modelo BIM es una base de datos confiables que va a soportar los procesos de la construcción. Ahora bien, como estudiantes, ¿qué es lo que nos puede ayudar esta metodología? Y en este caso, sí metiéndonos un poco más dentro de las herramientas tecnológicas que son las más fáciles de aprender. Entonces, aquí en un paper, en un artículo técnico de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, en el 2010, o sea, si se fijan, tiene 10 años de diferencia, determinaron que pues esto es de gran ayuda a los estudiantes porque les ayuda a componer una imagen mental de la estructura descrita en diferentes vistas. Dibujar de forma isométrica el artefacto de ingeniería les ayuda a entenderlo mejor. Tienen una información textual y verbal de la ingeniería, que a veces a nosotros pues se nos llega a tener un nivel más grado de complejidad. Entonces, el poder modelar la estructura de un edificio con precisión y seleccionar los objetos apropiados nos van a retar a nosotros como estudiantes a buscar cómo son los procesos constructivos, cómo se tiene que hacer para que el modelo digital corresponda realmente a lo que se puede construir, ¿no? Entonces, también, por otro lado, pues nos acerca un poco más a la cuantificación, ya que todos estos elementos tridimensionales nos van a poder arrojar elementos que cuantificar, áreas, volúmenes, trabajos, unidades de trabajo, etcétera. Algunas recomendaciones que se ha tenido, sobre todo en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Australia y España, que son los que están más avanzados en la cuestión académica, es que han creado grupos de trabajos compuestos por profesionales y maestros de diferentes disciplinas, han creado certificaciones profesionales, deben entender cuál es el proceso de mejora para poder ir avanzando en esta metodología, cuál es la importancia de enseñar la colaboración dentro de los procesos de enseñanza, que deben de haber una capacitación constante y una evolución en los planes de estudios y que debe de haber recursos que se compartan para que el conocimiento vaya creciendo y no se vaya sesgando, no vayan a tener que estar aprendiendo desde cero cada vez que se empieza un curso y aprender la evolución que está teniendo, ¿no? Por un lado tenemos el GIS, que también ya tiene bastante, que son los sistemas de información geográfica y que ahora se está integrando con esta metodología también. Tenemos a BIM y tenemos a BDC. BDC es un framework diferente a BIM
que integra BIM y que integra otros sistemas más complejos. Entonces, la forma de enseñar, pues vamos desde lo general, desde lo particular, desde lo general a lo particular. Entonces, esto les permite tener una mejor evolución conforme van desarrollando sus planes de estudio, ¿no? Entonces, también lo que ellos recomiendan es tener una generación holística de programas de entrenamiento sobre BIM y convenios con casas de software y empresas interesadas en estos perfiles. Y pues llegamos a cuestionarnos, ¿no? De, ok, pues somos México y en otros países están mucho mejores. Y luego resulta esto, ¿no? Que dices, ¿te gradúas? Y ahora, ¿qué se siente saber que no vas a encontrar trabajo por la falta de experiencia laboral? Y es justo por eso que al inicio les mostré cuál fue mi currículo o cuál es mi currículo dentro de la universidad, para que vean que tienen una oportunidad para poder explotar toda la etapa estudiantil y poder aplicarlo para que en su currículum ustedes puedan resaltar de las personas. Es justamente eso, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues, por un lado, hay algunas personas que quieren que algo ocurra, otras personas que sueñan con que pasará. Y pues entonces debemos de ser aquellas personas que hagan que suceda, ¿no? Entonces, esta es una frase de Michael Jordan que me viene mucho y que me retumba mucho porque si bien puede ser un poco burocrático poder hacer todos estos cambios, sobre todo en un elefante blanco como es la UNAM, que es súper grande, ustedes pueden empezar, o en este caso los profesores pueden empezar a dar ese extra para aprender esta forma de trabajar y no quejarse, sino que actuar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, no? Que pueden usarlo en concursos, en proyectos, en tareas y en trabajos finales. Algunos de los ejemplos, pues simplemente son estos, ¿no? Tomé el currículo de la carrera y vi computadoras y programación, primer semestre, topografía y práctica, segundo semestre, mecánica de materiales 1 y 2, tercero, cuarto semestre, construcción de estructuras y todas esas que ven ahí. En todas esas materias ustedes tienen proyectos finales o tienen tareas que pueden involucrar el uso de herramientas tecnológicas y el uso de la metodología BIM. Esto les va a ayudar a formarse mejor dentro de su carrera y les va a dar un plus que dentro de una entrevista de trabajo van a poder salir mejor parados. Y ahora pues les voy a mostrar justamente lo que yo hice, ¿no? Porque una cosa es decir y otra cosa pues es desarrollarlo. Entonces, ahí estoy mostrando cómo empecé. Obviamente empecé de forma muy baja, pero podemos ver que lo apliqué en proyectos de programación de obra, de proyectos externos que tenía con el Injuve. Y empezamos a jugar con las herramientas, ¿no? Después nos vamos a los concursos de marco de concreto, del Unitec, de CU, en donde empezamos a utilizar esta metodología y esta metodología nos ayudó también a ganar algunos concursos porque nos permitía obtener cuantificación de volúmenes, cuantificación de del acero, nos permitía saber cómo teníamos que prefabricar el elemento para poder competir y no tener que hacer un retrabajo. Entonces, por otro lado, también ahí tenemos el proyecto de diseño estructural, en donde te piden que diseñes una casa, que hagas la bajada de cargas. Pues entonces, a partir de eso, pues también se puede utilizar estas herramientas tecnológicas, análisis estructural, otros concursos, y todos este tipo de concursos pues tuvieron ese beneficio que al utilizar esta metodología de trabajo pues íbamos de forma más certera al mismo y eso nos permitió ganar porque ya sabíamos o teníamos una aproximación muy cercana de cuánto iba a pesar, de cuánto iba a soportar, etc., ¿no? Tenemos otro proyecto que realicé en España durante mi intercambio, en este caso domótica,
en donde pues mediante el uso de esta metodología pues se pudo entregar el trabajo final de forma más fácil que mis compañeros. Otro concurso donde buscábamos justamente hacer esto para poder calzar, en este caso porque era un proceso un poco complejo el que tenía la calzadora, entonces si no diseñamos y fabricamos correctamente no iba a pasar. Y por último tenemos la tesis con la cual me titulé, ¿no? En donde ya utilicé BIM a lo más avanzado que conozco, que es en la conservación de puentes, y utilizamos estas tecnologías como es la fotogrametría y el escáner láser para poder obtener las condiciones actuales de la infraestructura y poder a partir de eso generar información documental para el inventariado del puente. En este caso, este puente es un monumento histórico allá en España y lo que se buscó con esto es que generáramos una base de datos que nos permitiera saber cuáles habían sido las patologías que había tenido. Además, obviamente, de que este mismo modelo digital nos permitió poder representarlo de una forma visualmente atractiva, que para aquellas personas que no están en nuestro campo puede interesarles bastante, ¿no? Les da una aproximación de qué es lo que existe sin salir de casa, ¿no? En este caso, sin que ustedes conozcan, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de utilizar la nube y cómo se integra la información dentro del modelo digital que nos permite que sea una base de datos en la cual podemos recopilar toda esta información, donde podemos recopilar información de fotografías con patologías, donde podemos recopilar información de planos, en este caso planos de inventariado, en donde podemos ver los diferentes elementos de nuestro puente, las características que tiene, toda esta información técnica que se requiere para generar ese inventariado de puente que se requiere para el mantenimiento del mismo. Y obviamente esta herramienta digital pues nos permite hacer ese tipo de mediciones sin necesidad de tener un software instalado y únicamente con tener una conexión estable a internet, ¿no? Sin alguna necesidad específica de contratar un tipo específico de software. Y bueno, ahí por último es el proceso de cómo fue desarrollándose toda la historia del puente. En este caso aquí la representación de cuáles fueron esas afectaciones conforme a los años que iban avanzando para que estuviera controlada y vista desde una forma en la cual cualquier persona pudiera comprender cuáles son las actuaciones que tuvo ese puente y cuál es la historia que tiene, sobre todo. Y ahora bien, ¿cómo puedo aprender BIM, no? Por un lado, tenemos documentación, tenemos por parte de British Standard de, de Inglaterra, tenemos todos los BCIs que son gratuitos, que no tienen que pagarlos. Tienen el LOT, que es una especificación de la metodología BIM en la forma de modelado, que es de BIM Forum. Tenemos el plan de ejecución BIM, que forma parte del sistema de gestión de cómo se lleva a cabo un proyecto por parte de la Universidad Penn State de Pensilvania. Y bueno, ya haciendo un poco de promoción, tienen mi tesis en donde traté justamente de comprimir toda la información para que pudieran entenderla de forma introductoria y obviamente ya después me enfoco un poco más al tema principal, que es el mantenimiento del puente, ¿no? De cómo podemos utilizarlo para la conservación del mismo. Ya si nos vamos a otros temas, podemos ver que tenían máster y diplomados.
en universidades de Chile, España, Estados Unidos, mayormente en Europa y en Asia. Tienen la AGC, que es por la cual estoy certificado, que es la American General Contractor, y tienen esta empresa privada que también tiene un buen nivel de enseñanza en esta metodología. Después tienen las microcredenciales, que por un lado son credenciales de software, que bien no es la metodología, pero puede darles, sobre todo a ustedes estudiantes, un poco de ventaja al momento de aplicar a un empleo. Las certificaciones locales, pues estas también son parte de aquellas opciones que pueden tener, ¿no? En cuanto a capacitaciones informales, pues tienen LinkedIn Learning, Udemy, empresas y universidades privadas que ofrecen la formación y otras compañías como Estructural y Editeca. ¿Qué pasa con esto? Que obviamente las de arriba son más caros, se necesita más tiempo y obviamente tienen una mayor credibilidad. Las de abajo son que tienen menos formalidad, va a variar, va a haber cursos de 3 horas y va a haber cursos de 100 horas. Y esas 100 horas no significa que van a ser de calidad. O sea, ahí va a depender de que ustedes sepan elegir la información, que es justamente una de las habilidades que ahora nosotros debemos de tener. Y también tienen menos confianza. También, pues por el lado de nosotros, tienen dentro de nuestro canal de YouTube videos en los cuales buscamos enseñar a utilizar la herramienta y también la metodología. Tenemos diferentes videos con entrevistas de profesionales y tenemos Udemy, tenemos algunos cursos introductorios de la herramienta de forma gratuita como forma de apoyar a aquellos estudiantes que pues, no tienen la solvencia económica para realizar un curso de paga. Entonces, si resumimos, tenemos como punto 1 es que puedo generar un currículum inicial competente si me intereso por las actividades estudiantiles y participo en ellas. BIM es algo que pasa en todo el mundo y México necesita ingenieros y arquitectos que integren esa formación a sus habilidades profesionales. BIM es un diferenciador para la búsqueda de empleo por el momento y aquí en México. BIM es un habilitador tecnológico y una metodología colaborativa. BIM funciona mediante procesos, herramientas tecnológicas y lo más importante, personas que estén comprometidas a colaborar y a mejorar. El modelo digital es una base de datos y una representación virtual del proyecto que me ayuda a reducir errores en la construcción. Revit no es BIM, pero es una herramienta con la que puedo empezar como estudiante para después integrarla a la gestión de la metodología. Las herramientas BIM me ayudan a mejorar mi comprensión dentro de los procesos constructivos y su metodología me ayuda a mejorar mis procesos de gestión de proyectos. Si bien México no nos proporciona o no nos prepara por el momento en BIM, yo puedo aprovechar la era en la que vivo, por la cual puedo complementar mi información. Los maestros hubieran querido estar en esta época en donde simplemente googleas algo y prácticamente es muy seguro que si sabes filtrar la información vas a encontrarlo y vas a encontrarlo de forma gratuita o de forma de paga, pero la información ya está disponible. Entonces va a depender de ti, ¿no? Puedo empezar a aplicarlo en mi carrera participando en concursos, generando tareas y proyectos de materias del curso, ¿no? Existen diferentes recursos en la web sobre BIM y va a depender de mí aprenderlo si quiero diferenciarme de mis compañeros. Espero que con esto pues les haya quedado un poco más claro de qué es BIM, cómo lo pueden aplicar y pues estamos dispuestos a escuchar si tienen alguna duda, alguna pregunta para este ciclo de conferencia. Agradecemos mucho la
Luis, siempre es muy demostrativo platicar con él y más ahora es a través de una conferencia tan completa. Le pediría a los asistentes si alguien tuviera alguna pregunta de manera inicial en el chat, pudieran anunciarse para saber quién quiere preguntar y poderle dar la voz. Vamos a dar unos minutos. Mientras les comentamos que para este tipo de conferencias se van a estar entregando constancias de participación, para lo cual les pediríamos de favor que en el chat de la videoconferencia pudieran de favor ponerle que están asistiendo a la conferencia BIM para hacer un pase de lista. Y los que tengan alguna pregunta que quieran realizar, pues Luis Germán, perdón, se me movió aquí. Luis Germán Escárcega Ventura, abres el micrófono y puedes hacer la pregunta, por favor. Ok, buenas tardes. ¿Dónde inscribirnos para poder aprender este tipo de nuevas tecnologías? Si es así, quisiera cómo lo puedes explicar. Es muy importante para mi formación y quisiera maestrar. Vale. Sí, bueno, formación presencial en México, creo que está difícil. Creo que nuestros compañeros de CU por ahí tienen un diplomado que están integrando. De mi parte, pues la verdad por la falta de tiempo, tengo ya bastante tiempo que no doy cursos presenciales. De hecho, por eso lancé mi canal de YouTube y de Udemy para poder contribuir con lo que podía, cuando podía. Entonces, por el momento no se tiene algo así tangible. La carrera creo que está trabajando en algo, pero todavía falta bastante tiempo para que puedan mostrarlo. Sin embargo, pueden aprovechar, como les había comentado, todo esto que tienen. Sobre todo ahora yo creo que durante el COVID pudieron darse cuenta cuál es esa fuerza de poder aprender en línea. Tienen páginas web súper buenas como edX, Coursera, que no los limita en el territorio, que pueden tomar cursos con diferentes universidades y que, bueno, esto les va a complementar sin salir de su casa y que al fin y al cabo esto es un poco más económico. Sí, también quisiera agregar, Germán, que estamos trabajando precisamente. José Luis hizo un planteamiento para realizar un diplomado de como él lo comentó al principio de la conferencia, la gran dificultad es contar con los expertos que puedan hacer las cosas y también capacitarlos. Entonces, desafortunadamente en ese momento, el único capacitado real y formal era él para impartir el diplomado. Y es evidente que una sola persona no puede impartir el diplomado. Entonces, el diplomado se quedó en papel por falta de apoyo de más personas aquí en México. Hubo quien con buena disposición estaba dispuesto desde otro país a dar una parte del curso, pero la regulación y la normatividad institucional no lo permitían. Pero bueno, a lo que quiero llegar
es que estamos construyendo la plataforma necesaria para que la facultad sea un referente en cuestión de formación BIM. Yo espero que les toque verlo a ustedes. Estamos precisamente por iniciativa de COFEMIS enlazándonos con la Universidad de Extremadura para generar contenidos BIM en materias de licenciatura, maestría BIM y otros cursos derivados de la metodología. Esperemos que nos dé tiempo que esto se pueda consolidar rápidamente para que ustedes puedan ser benefactores de esta situación. Esperemos que esto sea. Espero tengamos mejores noticias próximamente. Le pediría a Israel Delino Apolonio si nos hace favor de abrir su micrófono y hacerlo pensar. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar si BIM trabaja con algunas normativas de construcción en el caso de modelado de estructuras o de edificios. ¿Cómo es que puedes hacer cierto tipo de proyectos? Ok, sí. Sí. Es una pregunta que llegan a tener, ¿no? Mira, por un lado tenemos el diseño estructural o el diseño arquitectónico, ¿no? Que se rige por unas normativas locales y gubernamentales. Esas normativas son las que rigen el diseño. Esas normativas las tienes que seguir, utilices BIM, no utilices BIM. BIM lo que hace es únicamente integrar el sistema de gestión de proyectos, en este caso con la tecnología, y toma todo aquello que ya existe. En este caso, si tú diseñas un edificio con la normativa técnica de la Ciudad de México, la vas a tomar, la vas a integrar. BIM tiene estándares y tiene protocolos de modelado, ¿no? Ok, ahora la información que voy a llevar a mi proyecto, ¿qué es lo que debe de tener? Entonces, a partir de ahí, tenemos diferentes estándares, como es el LOT, como son el BEP, que son planes de ejecución BIM, la especificación del nivel de desarrollo, en este caso, qué tan detallado va a estar el modelo digital. Y estos son los que se integran a lo que ya tienes. O sea, si te fijas, se construye a partir de lo que ya existe y se mejora el proyecto. No es que va a venir a sustituir lo que ya tenemos, en este caso en cuanto a las normativas de diseño, sino que va a mejorar el sistema de gestión. Al final es el sistema de gestión. El sistema o la forma en que se diseña sigue aplicando las mismas normativas. Gracias. Dylan Cuevas Aguirre pregunta si Headcount cuenta con alguna certificación BIM. Por el momento, como empresa que ofertemos, no. O sea, nosotros como profesionales sí tenemos certificaciones BIM. De hecho, somos de los pocos que tenemos con certificación BIM. Pero al momento, los cursos que estamos abriendo son dedicados a software. Entonces, no tienen nada avalado, ¿no? Realmente pocas son las instituciones que te pueden dar una certificación que tenga una validez. En este caso, la única que yo conozco del lado de América es el AGC. Y el AGC te la da únicamente cuando terminas y apruebas el examen de certificación. Si te dice otra empresa que te va a dar una certificación BIM, no sé qué tan cierto sea. Gracias. Adrián López Lula pregunta qué tanta relevancia tiene el uso de la programación a través de distintos lenguajes para, como complemento a la aplicación de la metodología BIM. Sí, pues como se habrán dado cuenta, pues estamos en la industria 4.0. Todo esto va creciendo bastante rápido. Entonces,
Esto ha hecho que nosotros como ingenieros, como arquitectos, empecemos a cuestionarnos si hay una forma nueva o mejor de hacer las cosas. Y es ahí donde ya se empieza a integrar la programación dentro de problemas específicos, ¿no? Entonces, BIM como habilitador digital tiene diferentes plataformas que permiten generar programación visual. De hecho, yo soy especialista en una de ellas y he tenido participación en proyectos de innovación debido al conocimiento que tengo. Entonces, BIM te permite habilitar las tecnologías que en este caso utilicen los sistemas de programación para hacer más eficiente tu proyecto. ¿A qué me refiero con esto, no? Justamente hace como un mes tuve un proyecto de un contratista en Estados Unidos. Este contratista, pues lo que necesitaba, sobre todo para la construcción en sitio, era poder tener sus puntos de control en los pisos, en el piso terminado. En este caso, la forma tradicional de hacerlo en el software era tediosa, era manual. Entonces me contrataron a mí para poder automatizar ese proceso, para que de forma automática se abriera la vista y se colocara la información correspondiente. Entonces, esto es solamente una integración de la tecnología utilizando el habilitador tecnológico que te permite BIM. Gracias. La maestra María Beatriz Sánchez pregunta si es necesario tener conocimientos de AutoCAD para utilizar BIM. Bueno, AutoCAD es en dos dimensiones. Si estamos hablando de AutoCAD Civil 3D, ya se integra un poco a BIM. Lo principal que busca BIM es que se habilite la tecnología disponible, ¿no? La tecnología más nueva. AutoCAD por el momento sirve para otras cosas, pero no directamente para BIM. Entonces, podría servir para entender el uso del software, ya que obviamente yo también empecé por AutoCAD y creo que una vez que aprendí AutoCAD se me hizo más fácil poder dominar los software de modelados. Sin embargo, no es necesario. En este lado, ahora si te refieres que a lo mejor el símil que es Revit, Allplan o ArchiCAD tendrían que ser necesarios saberlos utilizar para hacer BIM, no necesariamente si estás en un nivel jerárquico alto dentro del proyecto. En este caso hay coordinadores BIM o BIM managers que lo único que necesitan es utilizar esta herramienta de coordinación digital. En este caso Navisworks, Synchro, Vexel. Y no necesitan saber modelar, necesitan saber procesos constructivos, que es justamente donde se toma toda esa experiencia que los constructores ya tienen y donde más valor tiene esa experiencia, porque realmente las nuevas generaciones pueden cometer un montón de burradas al momento de modelar digitalmente y llega el coordinador que no sabe cómo utilizar la herramienta, pero sabe cómo son los procesos constructivos y es aquel el que manda todos esos RFIs digitales, el que dices, oye, ¿sabes qué? Aquí no estás conectando bien la losa, el sistema constructivo no es correcto, no puedes meter un muro de esta forma, no puedes conectar el acero de refuerzo de esta forma, este hueco no va ahí o estás interfiriendo. Y para eso necesitas una herramienta de coordinación, no necesitas una herramienta de modelado. Muchas gracias. Jorge Muñoz Serrano pregunta cuál es la diferencia entre Revit y Robot. Bueno, los dos son herramientas digitales que nos van a permitir poder generar modelos BIM y poder interoperar. Revit es un modelador BIM, aquel que nos va a poder ayudar a generar los modelos digitales de la construcción, tanto arquitectura, ingeniería y MEP, que es mecánico, eléctrico y plomería. Robot es un software de diseño y de análisis estructural. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Robot se hace para nosotros poder encontrar las solicitaciones y poder generar un diseño estructural y Revit nos sirve para representar el diseño
final en documentos de construcción. Gracias. Arturo Mesa Cruz pregunta, ¿cuáles serían las contras de usar la metodología BIM en un país como México, sobre todo por la falta de compatibilidad entre las herramientas tecnológicas como Revit o algún otro programa de diseño estructural o modular? Pues las contras, yo creo que más existen, es el desconocimiento de los alcances, ¿no? Al final hay que tener algo bien claro, y es que debemos de entender cuál es el objetivo del proyecto, ¿no? Tenemos que ver hacia dónde vamos a mirar, y a partir de ahí vamos a utilizar las herramientas, ¿no? Y en este caso, BIM puede ser utilizado como una herramienta que nos permita optimizar mejor los tiempos de obra, reducir costos de construcción, poder planificar mejor la obra, poder cuantificar mejor, etcétera. Pero son objetivos. Entonces, si no se tiene bien específico qué es lo que se busca en un proyecto integrando BIM, que esto pasa y pasa bastante, se va a tener un desperdicio de dinero. Nada más se va a generar una bonita maqueta, algo como lo que estaba pasando con el nuevo aeropuerto. Se generó o se invirtió mucho tiempo en la maqueta digital y de todas maneras había mucho retrabajo detrás de eso. Entonces se tenía o se tiene, sobre todo por eso es colaborativo, se tiene que tener bien entendido para qué van a utilizar BIM, cómo lo van a utilizar y quiénes son los que lo van a integrar. Si tienen las capacidades y el conocimiento para poder desarrollarlo, y si no es así, ¿qué van a hacer para poder cerrar esos huecos y poder sacar un proyecto exitoso? Eso va dentro del plan de ejecución BIM. Es un documento que indica cómo va a ser generado el proyecto, que muy pocas veces realmente se realiza, pero es lo que se debería de hacer, ¿no? O sea, como un nivel de competencias al iniciar el proyecto. Es como en cualquier cosa, ¿no? Obviamente, tú como diseñador, si sabes que no tienes conocimiento en madera, pues tienes de dos: o rechazas el proyecto o te pones a buscar y a aprender cómo diseñar madera. Y todo esto debe de estar dentro o debe de ser absorbido dentro de tus costos indirectos y dentro del costo del presupuesto para que sea viable. Y pasa lo mismo con esto, ¿no? Si no tienen bien claro para qué quieren el modelo digital, pues no sirve, y es lo que llega a pasar. Muchas gracias. Creo que uno de los retos también para el uso de las tecnologías como Revit y algunos otros programas de diseño tiene que ver con el idioma y los parámetros que maneja de algún otro país. Entonces, si avanzamos en la barrera del idioma, la conversión de unidades métricas o unidades inglesas será mucho más sencilla. Leonardo Steven Flores Gutiérrez pregunta cómo podemos sincronizar los resultados de un diseño. Perdón, se me atravesó aquí un anuncio. De un diseño estructural hecho con un programa como TAP, con un proyecto que hace con metodología BIM. Ok, por ahí del 2016 creo que hice un proyecto piloto justamente de la integración de los modelos analíticos y los modelos constructivos. Pues de entrada necesitas un buen protocolo para compartir la información. Yo creo que ese es el punto base. Y a partir de eso, saber qué herramientas tecnológicas vas a utilizar. ¿Vas a utilizar ETABS? ¿Vas a utilizar Revit como modelador? ¿Quién es el que tiene precedencia? ¿Dónde vas a empezar a modelar? ¿Qué diferencia vas a tener? Y a partir de eso, pues ya tienes herramientas comerciales. Tienes el plugin que viene por parte de CCI, tienes un plugin por parte de la App Store de Autodesk, y si no quieres pagar, pues tienes la programación visual con Dynamo o con Grasshopper.
esas son todas las preguntas que tenemos. Al momento, yo quiero agradecer a todos los participantes, a los profesores, profesoras que participaron, a los alumnos, alumnas, nuestros egresados que estuvieron participando durante la conferencia, al ingeniero Felipe Rodríguez Hernández, agradecerle el tiempo que nos está obsequiando para esta conferencia. Quiero comentarles que él próximamente va a estar en España teniendo un compromiso académico para estudiar la maestría en la Universidad de Extremadura, y esperemos que también próximamente nos esté dando la material que sea a distancia de introducción a modelado de información para la construcción, o BIM, en el próximo plan de estudios que estaremos implementando. Quiero agradecerles a todos su participación, su asistencia. Cerraremos la conferencia agradeciendo a José Luis y a todos ustedes su participación. Esperemos vernos pronto, pero espero que ya se den de manera física, pero en tanto que tengamos seguridad de nuestras familias, en nuestra salud, será mejor seguirles haciendo esto. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. Nos estamos viendo